bastante interesante y ya lo venimos preparando y conversando desde hace algún par de días. Yo justamente el 2 de agosto entraba a algunos medios, a diferentes medios, entre esos a la BBC, que es un medio que yo acudo mucho, por la profundidad en la forma en cómo tocan los temas, y había un artículo que además era publicado a través de este formato denominado The Conversation. Es un artículo que aparece en The Conversation y que al mismo tiempo aparece a través de la BBC y se titula ¿Puede Ecuador lograr lo imposible y pasar de una economía petrolera a la bioeconomía?, cuya firma abajo estaba Daniel Ortega Pacheco y explicaba toda la reflexión alrededor. Daniel Ortega Pacheco es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la SPOL. Promueven la integración también de la sostenibilidad en políticas y planificación en el sector público y privado. Es PhD en Políticas y Administración Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Es exministro de Ambiente y miembro del Consejo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y de la Junta Ejecutiva de Mecanismos del Desarrollo Limpio de Naciones Unidas. También es autor de algunas publicaciones académicas sobre política climática, bioeconomía y finanzas sostenibles. Y hoy justamente vamos a conversar con él, quien es el autor de este artículo, y me interesa mucho que podamos empezar incluso desde lo más básico, entendiendo conceptos, desde todo lo que vivimos en esta era de economía petrolera hacia el concepto de la bioeconomía. Daniel, bienvenido al programa. Qué gusto tenerte nuevamente en la lupa. María Clara, muchísimo gusto. Quisiera confirmar que me pueden escuchar correctamente. Estamos conectados, sí. Y tratando de aterrizar justamente en lo que indicabas, ¿no? El reto que tenemos nosotros por delante como sociedad es, una vez que hemos entendido lo complejo y lo vinculado de nuestras relaciones con el ambiente por la pandemia, ¿no? Que somos tan vulnerables como sociedad como el más vulnerable de cada uno de nosotros, estamos realmente conectados, somos interdependientes. El reto central que afronta la sociedad es qué hacemos en términos de las amenazas globales como el cambio climático, un calentamiento que resulta de esta contaminación acumulada de muchos años. Y para entender cómo podemos tener una nueva realidad más allá de la contaminación, es que voy a referirme al inicio y al contexto del artículo de Daniel Ortega, quien empieza a explicar un poco cómo surge esta inquietud de él y pone en contexto toda la historia para poder resolver esa pregunta que él se hace de si será que podemos transitar hacia una bioeconomía desde la economía petrolera en la que vivimos. Así entonces, voy a continuar con el artículo y dice así, él comienza: cuando Colón zarpó de Huelva no se imaginó encontrarse América y transformar el mundo. Su propósito era encontrar una vía alternativa para llegar a las Indias por el este. Atravesó ese mar que lo llenaba de nueva esperanza, como el dormir le da sueños a un hombre, según reza una cita que se le atribuye. Lo que sí resulta probable es la necesidad de España, Portugal y otros reinos europeos de encontrar otro camino para llegar hasta allí. No en vano, su travesía fue financiada por los interesados en darle vuelta al control del Imperio Otomano del comercio a las Indias. De igual forma, en la actualidad, la sociedad global tiene la necesidad de encontrar una vía alternativa en sus relaciones económicas y sociales para armonizarse con la naturaleza. Algunos países ven potencial en la puesta en valor de su riqueza natural para obtener productos y servicios como otro camino que desplace el uso del petróleo como fuente de energía y materia prima. La bioeconomía, dice él, es ese mar que da nuevas esperanzas. Y de ahí él explica cómo en sus siguientes líneas se muestra cómo el Ecuador puede alejarse de esta fiebre del petróleo y atraer el financiamiento necesario para lograr lo que pareciera imposible. Lo que es interesante es el análisis que hace a partir de esto, en donde habla sobre el modelo del desarrollo actual y también los problemas fundamentales que él revisa, que ya nos los va a compartir, entendiendo el concepto de bioeconomía y también haciéndose la verdadera pregunta de que si será que se puede sustituir el modelo extractivo petrolero, dando además cifras importantes sobre cómo el sector petrolero ha contribuido en los últimos años a la economía actual y cómo eso podría ser reemplazado por medio de la bioeconomía y qué tanto esfuerzo nos costaría. ¿Estamos contigo, Daniel, ahora sí? Sí, escucho fuerte y claro. Perfecto.
Entonces, siguiendo esta línea, háblanos por favor un poco sobre esa idea de llegar a un modelo en donde podamos contar con como lo dijiste, armonizarnos con la naturaleza y eso lo podamos conectar con el concepto de bioeconomía. Por supuesto. Bueno, entonces hacíamos la reflexión que a nivel global la pregunta que se plantea a la sociedad es esta, ¿no? Todos los países están confrontando el mismo reto y es un reto tal vez aún mayor para un país que ha dependido por muchas décadas de la extracción del petróleo para generar ingresos que le permitan satisfacer necesidades de desarrollo. Entonces, esta pregunta, digamos, de la transición, de la transformación a la sostenibilidad, tiene un caso de estudio en este país como ningún otro. Y si nosotros podemos lograr en el Ecuador encontrar respuestas como sociedad, consensos amplios y poder implementarlo, creo que damos esperanza al resto del planeta. Lo que plantea este artículo que nosotros hemos publicado es que en efecto es posible, ¿sí? Entendiendo la bioeconomía no como un sector de la economía, sino a través de todos los sectores, como una opción para reemplazar cada insumo que se derive de fuente petrolera por aquel que tenga base biológica. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos hoy en día ya no depender del plástico que se genera del petróleo, ¿sí? Ya no necesitamos depender de la urea para la agricultura, que es un fertilizante nitrogenado que se deriva del petróleo. Hoy tenemos alternativas para obtener este tipo de productos de insumos de la naturaleza, lo que conocemos como productos biológicos o productos de base biológica o por técnicas que utilizan insumos biológicos, que tienen menos impacto en su producción, que tienen menos impacto en su extracción. Recordemos que el petróleo, cuando uno lo extrae, hay veces por derrame o por el mismo giro, impacta a las comunidades, impacta el agua, impacta el suelo, impacta la salud. Los productos de la bioeconomía tienen una menor huella, ¿no? Toda actividad humana tiene un impacto, sin duda alguna, pero tiene una menor huella que permite armonizar esta relación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde SPOL, con una investigación ya de 5 años, es demostrar que en todos los sectores de la economía nacional, ya en el año 2017, los productos que se derivan de la naturaleza contribuyen con casi 1/5 parte de toda la riqueza nacional, ¿no? Contribuyen con 14% del Producto Interno Bruto. Eso puede continuar creciendo y representar un porcentaje mayor que no solo equipare lo que ya el petróleo nos da en términos de ingresos, sino que lo supere. El petróleo, además, es un producto que cada día tiene un menor valor en el mercado internacional y va a seguir bajando, porque es un acuerdo científico internacional que para estabilizar las temperaturas tenemos que dejar bajo tierra aproximadamente 40% de las reservas petroleras globales. Y esto, más allá de tener un sentido ambiental, tiene un sentido económico. Por cada dólar que el gobierno nacional o el Ecuador decida invertir en petróleo, es muy probable que no lo vamos a poder recuperar en términos de inversión. Es por eso que hoy en día las grandes empresas petroleras globales tienen planes estratégicos para dedicarse a otros negocios. Algunos están transitando al hidrógeno o a otro tipo de fuentes de energía. Seguimos necesitando energía. La clave es cambiarla. Y en ese contexto hay oportunidades para el país y riesgos, si es que no las sabemos aprovechar. El riesgo es que en menos de 5 años nuestros ingresos petroleros sean cada vez menores. Por darles un ejemplo, el 2013 representaban 16% de toda la riqueza del país. Al año de 2016 llegó a representar el 5%. Hoy en día el precio otra vez sube porque la recuperación económica obliga a todos los países a mejorar, digamos, acelerar sus procesos productivos. Pero ese precio no se va a mantener en lo alto y la meta nacional planteada de extraer más petróleo no va a llegar a compensar esa caída en el valor. Entonces, ante ese riesgo, la respuesta natural que la sociedad ecuatoriana tiene que responder es ¿qué alternativas tenemos? Y seguramente hay varias. Lo que plantea este artículo es que una de ellas, la bioeconomía, puede ofrecernos, además, conservar la biodiversidad, ponerla en valor y reorganizar nuestra relación, armonizarla, como dice el artículo, nuestra relación de sociedad con el ambiente y la economía.
Ahora, vinculándome un poco con la idea que hablas de la dependencia que tenemos hacia el modelo extractivo actual, tú en el artículo además mencionas que es realmente un gran desafío considerando que el 45% del total de exportaciones están relacionadas al sector petrolero y que eso contribuye al 11% del Producto Interno Bruto. En ese caso, entonces, ¿habría cómo compensar lo que este sector petrolero contribuye? Porque básicamente diríamos que desde la óptica de armonía con la naturaleza sería la mirada idónea, pero también seguramente tenemos un sector muy fuerte que va a estar alando hacia el lado contrario. De acuerdo, 3 puntos claves. El primero es, la bioeconomía ya representa una contribución al país, ¿no? Es una quinta parte del mismo. Es decir, en el país ya producimos etanol, por ejemplo, que es un producto de alto valor agregado, producido a partir de caña de azúcar y de todo un proceso industrial que con condiciones suficientes de control ambiental y social nos da un ingreso importante. Adicionalmente, se ha desarrollado mucho conocimiento e inversión para tener otro tipo de reactivos, tanto para el problema sanitario, por ejemplo, en términos de COVID, los reactivos que se utilizan para detener reactivos pueden ser producidos en el país. ¿Sí? Se pueden sintetizar también desde otras materias primas reemplazos para varios insumos en el sector agrícola que dependan hacerlo. Hacer eso hoy en día es posible. Segundo, la contribución que el petróleo tiene en la economía va a seguir decayendo. Sí, va a seguir decayendo. Entonces, cada vez va a ser más fácil para la bioeconomía equiparar su contribución y sobrepasarla. Nuestros análisis demuestran que con la inversión de 1.5% del ingreso nacional, nosotros en menos de 5 años podemos superar la contribución del petróleo y además garantizar nuevos empleos, mayores impuestos. ¿Por qué? En la industria del petróleo exporta el barril casi sin procesar, en mayor parte sin valor agregado, muy poco se refina. Entonces, la contribución a impuestos que genera el petróleo es menor. La bioeconomía, al producirse los insumos y los productos dentro del país, generaría más empleo, sobre todo ese empleo para los jóvenes que hoy necesitan expectativas de desarrollarse profesionalmente, no 5 o 10 años con una industria que va a terminar, sino una industria que se va a suponer para 2, para 3, para 4 generaciones. Entonces consideramos que, como tercer punto, no solo podemos equiparar el ingreso petrolero, no solo lo podemos mejorar, sino ofrecer realmente una alternativa sostenible que proteja la conservación y que dé oportunidades a través de las generaciones de garantizar la sostenibilidad de la operación del país. Bien, cuando ustedes hacen este análisis, hablan también sobre estas problemáticas fundamentales de alto impacto que tiene la economía extractiva de recursos naturales no renovables. Y tú mencionabas estos 3 como 1, el agotamiento de reservas, 2, las implicaciones medioambientales y de salud humana, y también la estructura económica que genera poco valor agregado, que es básicamente también lo que estás desarrollando ahora como idea. Esas 3 problemáticas no solamente son parte del modelo de desarrollo actual del Ecuador, sino del mundo, podríamos decirlo, ¿correcto? Es correcto. A esos elementos son un factor crítico, María Clara y todos los que nos escuchan. Sin recursos, sin inversión, nada de esto es posible. Y hoy en día es mucho más costoso lograr financiamiento para invertir en petróleo que lograr financiamiento para invertir en la transformación. Es decir, que hoy, inclusive, invertir en la transición a sectores que tienen menos impacto ambiental es más favorable. La Unión Europea ha lanzado un programa que se llama el Pacto Verde. El Pacto Verde, en el contexto de recuperación económica, es una opción para hacer la transición ecológica, para lograr la transformación, creando empleos, siendo inclusives, dando poblaciones vulnerables, jóvenes o excluidas o inequitativamente, digamos, a través del tiempo, como ha sido también los temas de género. Entonces, la disponibilidad de finanzas sostenibles, como se les conoce, de tasas de interés muy bajas a nivel internacional, que inclusive hay algunos recursos que no son reembolsables, debe permitir canalizar todos los esfuerzos
en la transformación. Bien, precisamente, y ahora que mencionas el Pacto Verde Europeo, se conecta un poco con la pregunta que te quería hacer con relación a el estudio tanto académico como desde la práctica en otros países que son externos al Ecuador, ya sea en Latinoamérica o tal vez en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuál es su mirada hacia esta bioeconomía? Y ni siquiera estoy entrando todavía a Asia, en donde seguramente esa transformación va a ser, no sé en qué estatus está. Entonces, entremos primero en el lado de América y Europa y cuéntame un poco cuál es la mirada. Entiendo que a través del Pacto Verde Europeo, con esta visión de desarrollo sostenible e inclusivo, los desafíos relacionados con el clima y el medio ambiente están pensados. Pero cuéntame un poco qué otras naciones están pensando en esa transición. De acuerdo. Primero, dejemos entonces sentado que la bioeconomía es una opción real, concreta, no imaginaria y que es viable en el país. Segundo, que contamos con recursos a nivel internacional y voluntades políticas desde varios sectores para que esto se ejecute en los países, no solo en vías de desarrollo, sino también los desarrollados, ¿no? Europa tiene una gran estrategia por la bioeconomía. Y tercero, ese financiamiento tiene condiciones favorables. ¿Esto qué quiere decir? Que regiones como África pueden también beneficiarse de ella. En efecto, el Banco Africano de Desarrollo ha hecho una emisión por $500 millones en bonos, que se conocen como bonos verdes o bonos sostenibles, que están financiados a 2.5% a más de 20 años. Eso le ofrece a África una opción de invertir no solo en tener cadenas de valor o productivas que tienen que ver con la bioeconomía, sino en aquellas áreas donde ya estaban tal vez un poco más rezagados, proyectarse con una mayor claridad. Esa disponibilidad de recursos, que también sirve al Ecuador, nosotros consideramos puede vincularse a los 17 países en el mundo que se consideran como mega biodiversos, ¿no? Tener la riqueza natural que tiene el país le da una ventaja competitiva, una ventaja comparativa con otros países. Debemos cuidarla porque en Latinoamérica es la región donde más se está perdiendo la biodiversidad por el efecto de incremento de las temperaturas, por nuestras propias industrias, por nuestra propia contaminación. Y en África de igual manera. Entonces, acceder a recursos, destinarlos a una planificación con una política coherente que cree nuevos empleos con ingresos justos, que genere ingresos fiscales en los países y les dé sostenibilidad y que además se permite financiar en el largo plazo, es lo que nosotros llamamos reconstrucción verde, es lo que los organismos multilaterales, toda la banca internacional ha propuesto como una transformación global que además es extremadamente necesaria si queremos estabilizar las temperaturas a nivel global. Bien, este análisis que tú haces y hacen ustedes desde la academia, ¿cómo lo conectas con la visión actual que tiene, por ejemplo, el Ecuador? Actualmente creemos que es muy valioso que el gobierno se ha propuesto lograr una transición. Es parte de su política y realmente saludamos esa visión. Nos gustaría ver que así como se invita a la unidad nacional para llegar a aumentar la producción petrolera, que seguramente puede justificarse desde la lógica de que en el proceso de recuperación se necesitan recursos, también se determina una política muy clara de cómo vamos a lograr esa transición como país. Porque después de este gobierno, el próximo gobierno va a estar en una posición aún más compleja de movilizar recursos, y en 10 años todo el país estará en una situación más compleja, así es que hoy no tomamos decisiones. Así como la sociedad global no tomó decisiones correctas hace 10 años y tenemos un problema de calentamiento global, el Ecuador y otros países, no estamos solos en esto, tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Y un esfuerzo que hemos hecho de divulgar y llevar este tema a la BBC es justamente ponerlo para que sea un insumo más. No creemos que somos dueños de la verdad. Desde la academia lo que hacemos es aportar con elementos, pero sí despertar la necesidad de que esto debe ser discutido de manera ampliada. Tan importante como recuperarnos del coronavirus es poder trazar un camino de recuperación que siembre las bases para Ecuador del futuro. Entonces, nuestro llamado de la academia es que se invoque a la unidad nacional
para lograr una transición de nuestra dependencia petrolera a un régimen de sostenibilidad que tenga mejores condiciones en las poblaciones vulnerables, que nos dé mejores condiciones de vida a todos, pero que también asegure que todas las generaciones vamos a poder asegurar las condiciones de vida que hoy tenemos. Yo quiero compartir la conclusión que tú escribes también en el artículo, que además quiero invitar a todos a que lo lean al final de nuestra conversación, lo haré en breve. Y tú dices lo siguiente: para concluir, podemos decir que la bioeconomía puede, de forma progresiva, guiar la transición hacia un modelo económico sostenible y resiliente. Su importancia actual es moderada porque las capacidades productivas son aún incipientes. Requiere una política pública coherente con el desarrollo sostenible. Las finanzas sostenibles ofrecen un vehículo para movilizar los recursos necesarios para su desenvolvimiento al 2050, sin causar problemas medioambientales o de salud global. Nos queda claro que se requieren políticas públicas que sean coherentes con esta mirada. Quiero agradecerte, Daniel, por estar con nosotros hoy en el programa, por haber compartido este espacio. Sé que nunca es suficiente para hablar de este tema, nunca es suficiente para poder indagar y hurgar más, tanto en las realidades como en las ventajas a futuro de esta transición a la que estamos queriendo llegar. Me gustaría que nuestros oyentes y quienes nos acompañan en las redes sociales pudieran entrar a la página de la BBC o poner en el buscador que ustedes estén usando la siguiente pregunta: ¿puede Ecuador lograr lo imposible y pasar de una economía petrolera a la bioeconomía? Y ahí encontrarán el artículo de Daniel Ortega Pacheco, que es nuestro invitado de hoy. Él es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la SPOL. Además es PhD en Políticas y Administración Pública de la Universidad Estatal de Ohio, es exministro de Ambiente, miembro del Consejo del Fondo Mundial de Medio Ambiente y la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas, y es autor de publicaciones académicas sobre esta área, sobre política climática, bioeconomía y finanzas sostenibles. Haciendo referencia, pueden buscar también en Google o en cualquier buscador como bioeconomía y el nombre del autor, que es Daniel Ortega Pacheco. Espero que puedan surgir más de estas iniciativas en donde ustedes puedan poner estos hallazgos o estas reflexiones después de años de estudios que seguramente ustedes permanentemente hacen. Y para mí es supremamente importante poder conversar con la academia, porque yo pienso que la academia tiene un aporte inmenso en la construcción y en el desarrollo de diferentes ámbitos del país, de cualquier nación, pero en este caso pues estamos hablando del nuestro. Así que, bueno, los felicito por haber logrado tener esa llegada a través de BBC, que es un medio muy prestigioso y además de gran alcance, y esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Y las respuestas que hay que dejar ahí entredichas y las otras preguntas que las personas interesadas en estos temas seguramente se siguen haciendo. Por aquí nos dice Jorge Guamán: ¿la bioeconomía podrá dar de comer a 7.000 millones de habitantes? Me imagino que es una pregunta. ¿De dónde vendrá el cambio de políticos, de los académicos o de las grandes corporaciones? Son preguntas que no son existenciales, son muy prácticas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María Clara. Me comprometo con ustedes cuantas veces sea necesario de venir, dialogar. Espero en la próxima oportunidad podamos hablar un poco más de finanzas sostenibles. Realmente han sido una esperanza que exista esa voluntad de poder financiar la transición. Claro que sí, creo que tenemos algunos temas para seguir conversando: finanzas sostenibles, el propio Pacto Verde también es interesante profundizarlo, y quiero recordarles a quienes tienen Twitter que pueden seguir a Daniel en @dbortega. Ese es tu usuario en el Twitter, donde pueden ver el artículo. Seguramente ya lo publicaste ahí, y si no, pues te agradecería hacerlo para que puedan seguirte. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.